Estamos de vuelta en Chilevisión Noticias con una de las imágenes que ha marcado este día. Miles de palestinos que están regresando a sus hogares en el norte de Gaza luego de la apertura de un paso hacia esa zona del enclave. Es una marcha llena de incertidumbre porque la mayoría de los retornados sabe que probablemente encontrará sus hogares, sus escuelas y sus hospitales destruidos. Las imágenes de un pueblo. Miles de personas regresando a un hogar arrebatado por la guerra. Pese al nivel de destrucción, muchos palestinos ingresan a Gaza con lágrimas de victoria. Fueron largos meses en los que buscaron dónde vivir, entre refugios y escuelas abandonadas. Una guerra que no ha dado tregua, casas destruidas y familias separadas. Sin embargo, entre tanta desgracia, la opción de regresar a sus tierras asoma como la esperanza más palpable. Ya queremos ver a nuestras familias. Quiero ver a mi mamá y a mi papá. No los he visto en 15 meses. Estamos muy felices de estar de vuelta en nuestras tierras, en nuestro hogar. Mando un saludo a todos los que lucharon por nosotros e hicieron esto posible. El retorno de las miles de personas llega luego de un nuevo acuerdo entre el gobierno de Israel y Hamás, que permitirá un intercambio de rehenes por prisioneros no previsto en el pacto anunciado en un inicio, más el compromiso de la entrega de información sobre el resto de sus detenidos. El gobierno israelí confirmó que 8 de los 33 rehenes que serían liberados están muertos. Creo que es muy importante que se haya podido alcanzar este trato en los últimos días. Poder dejar que todos regresaran para intentar dar fin a la guerra. Qatar anunció el lunes por la mañana un acuerdo en virtud del cual Hamás liberará a Arbel Yehud, ciudadano israelí secuestrada el 7 de octubre del 2023, y a otros 2 rehenes antes del viernes. Otros 3 cautivos también serán liberados el próximo sábado. Lo que garantiza la estabilidad y seguridad es la paz que aceptan los pueblos. Poder hacer que se respete el derecho del pueblo palestino a vivir con dignidad. Pese al avance logrado con este acuerdo, la situación de Gaza sigue siendo frágil. El anuncio de alto al fuego simboliza un pequeño respiro en este violento conflicto que ha dejado miles de víctimas y desplazados. De ellos, Hamás estima que 300.000 hoy pudieron cruzar la frontera hacia el norte de la franja, en busca de sus hogares o de lo que haya quedado de ellos tras los bombardeos. Y vamos a seguir hablando de Estados Unidos, pero con otro tema, lo que pasa en Oriente Medio, porque después de haber descrito la Franja de Gaza como un sitio de demolición, Donald Trump aseguró que quiere limpiar el enclave y sugirió que Egipto y Jordania reciban a 1,5 millones de palestinos que hoy viven en ese territorio. Declaraciones que fueron rechazadas por los países árabes y aplaudidas por el gobierno israelí. Se cumple una semana exacta de la entrada en vigor del alto al fuego entre Israel y Hamás, las últimas declaraciones de Donald Trump volvieron a tensionar el ambiente. Me gustaría que Egipto y Jordania recibieran gente de Gaza. Hablamos probablemente de 1,5 millones de personas. Simplemente limpiamos todo eso. En este momento es literalmente un sitio de demolición. Trump no entregó mayores detalles de su propuesta, pero sus dichos inmediatamente despertaron el rechazo dentro de Egipto y Jordania, países que desde los ataques del 7 de octubre siempre temieron una crisis de refugiados y reiteradamente se han opuesto a un desplazamiento forzado de palestinos. Nuestra postura de que la solución de 2 estados es el camino para lograr la paz es firme e inquebrantable. Nuestro rechazo al desplazamiento es también firme e inquebrantable. Es una necesidad para lograr la seguridad, la estabilidad y la paz que todos deseamos. Dentro del gobierno de Benjamín Netanyahu, en cambio, aplaudieron las declaraciones del presidente estadounidense, especialmente entre los sectores más extremistas del gabinete, algunos de los cuales han dicho abiertamente que quieren establecer asentamientos en Gaza. El propio Donald Trump incluso ha hablado de un potencial turístico en la franja. Gaza es interesante, tiene una ubicación fenomenal en el mar, el mejor clima, todo es bueno. Se podrían hacer cosas fantásticas con Gaza. Para los palestinos en Gaza es inevitable pensar en el temor de que esto pueda convertirse en una expulsión definitiva. Si él cree que puede desplazar de manera forzada al pueblo palestino, es algo imposible. Los palestinos creemos que esta tierra es nuestro suelo, no importa cuánto trate de destruir Israel. 60% de las estructuras de la Franja de Gaza han sido destruidas y su reconstrucción podría tardar varias décadas.
Para los negociadores que mediaron en el cese de las hostilidades, cualquier plan en que incluya la reubicación o la reocupación de la franja constituye una línea roja. Y este tema es uno de los que también preocupan en los distintos frentes que hoy día está enfrentando Estados Unidos en cuanto a lo interno, las deportaciones y también lo que es su activo rol en las conversaciones, por ejemplo, que realizó el gobierno del expresidente Joe Biden para lograr el acuerdo entre Israel y Hamas, pero que ahora el presidente Donald Trump propone esta limpieza. Y ojo con esos términos también en cuanto a lo que pueden significar, dado también la carga histórica que existe en cuanto a etnias. Lo vamos a conversar a esta hora con Hugo Harvey, analista internacional de la Universidad de las Américas, para ver cuál es su impresión y también cómo se pueden ver justamente estos términos, palabras y sus efectos a futuro. Hugo, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. A ver, Hugo, limpieza finalmente ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo se debe interpretar esto o cómo se puede interpretar esto? Como, por ejemplo, algo que sonaba mucho tiempo atrás, o no tanto tiempo atrás, sino que era el control que quería tomar Israel sobre la franja de Gaza, o es finalmente una buena acción para poder despejar ese territorio que hoy día está diezmado. Lo decía la nota, por ejemplo, Soledad Agüero, 60% de las estructuras están totalmente destruidas. Sí, bueno, lo que usted señala es fundamental porque antes de empezar un análisis hay que empezar por los hechos y aquí lo que dijo Donald Trump fue solamente limpieza. Lo que pasa es que existe un temor en la comunidad internacional y especialmente en los países árabes y puntualmente en lo que es Palestina, en que se pueda transformar en una limpieza étnica. Entonces hay gente que incluso empieza a aseverar de que escuchó que a Trump había dicho limpieza étnica. Lo que él dijo fue limpieza. Exacto. Creo yo que la declaración fue desafortunada por una serie de cosas, pero principalmente por esta sensibilidad que hay que tener, sobre todo de un líder internacional de la talla del presidente de Estados Unidos, digamos, uno de los hombres con más poder en el mundo. Entonces, desde ese punto de vista fue desafortunada, pero quizás en el fondo puede tener una buena intención. El problema, claro, deja de lado la carga histórica, los temores propios, el derecho internacional, gente que viene regresando, digamos, sacarlas de nuevo de su tierra, digamos, lo que ellos consideran su tierra es sumamente complejo. Entonces ahí está el problema y se nota que faltó algún tipo de asesor que hubiese podido hacerlo morigerar los términos. Ahora, también para que completemos esa frase, por ejemplo, él no solo se refiere a la limpieza, y ocupa solo ese término para que seamos claros, en cuanto a la zona de Gaza, pero también se refiere a que los palestinos se instalen en otro lugar. No habla del futuro de ese territorio. Y ahí, justamente, para que ampliemos esa idea, se puede llevar a que esto, por ejemplo, es parte de un plan para sacar a los palestinos de esa zona y que habiten otro lugar de Oriente Medio, no así una limpieza étnica, pero sí una relocalización, algo que al parecer Israel también en algún momento ha apoyado para tomar el control total de ese territorio. Claro, hay que considerar que después del año 67 Israel tenía el control de Gaza, digamos. Exacto. Incluso tenía el control de toda la península del Sinaí. Después entregó el año 82 la península del Sinaí y mantuvo Gaza. Por lo tanto, está ese temor de que sacar a los palestinos que están en ese enclave, digamos, y que limita con Egipto, puede hacer de que no vuelvan más. Incluso Donald Trump, cuando le preguntaron si esto iba a ser una solución, podría ser una solución temporal o una solución para siempre, ahí mismo dijo el presidente de Estados Unidos que podía ser cualquiera de las dos. Por lo tanto, despertó más los temores. Y flaco favor le hicieron, digamos, uno de los ministros, que es el ministro de Finanzas de Israel, que dijo que encontraba excelente esta solución. Por lo tanto, ese es el problema. Ahora, tanto Egipto como Jordania no aceptaron recibir más refugiados, porque ya tienen buena cantidad de refugiados, pero no es porque ellos estén, digamos, sea por apoyar la causa palestina, más que todo fue por un interés de su propio país, de no tener la capacidad de recibir más refugiados, de no poder recibir más inmigrantes, y lo ven desde un punto de vista incluso de seguridad regional, de que un desplazamiento de este nivel podría generar o acrecentar, digamos, las diferencias que están en el conflicto. Ahora,
llevémoslo también a la política nacional que está teniendo hoy día los Estados Unidos con los deportados, para que hagamos alguna comparación. Hoy día Donald Trump está sacando a esa gente de ese lugar y devolviéndola a sus países finalmente. En el territorio, por ejemplo, de la Franja de Gaza se ha visto mucho esta discusión de a quién le pertenece, si es un territorio destinado para palestinos y la eterna disputa de quién le pertenece ese territorio que hoy día es Israel, que algunos quieren que sea Palestina como un Estado. Finalmente sabemos hace años atrás que los propios palestinos habían dicho que no querían ser un Estado y hoy día se habla de esta solución justamente. Es tal vez una extensión de un Donald Trump en su país, con este traslado de inmigrantes, llevándolo a políticas internacionales porque tal vez son las soluciones que él está viendo, o es también una manera de mostrarle su cercanía a Israel, que ha insistido también en tomar nuevamente el control de ese lugar, y algunos advierten justamente lo que usted decía, en cuanto a, ya tenía el control, pero ahora lo quiere tomar sin los palestinos presentes en esa zona. Sí, bueno, es difícil saber qué pasa por la mente de un líder, sobre todo porque todavía no publican su estrategia nacional de seguridad y tampoco hay un lineamiento claro en política exterior. Lo que sí, yo no creo que se conecte tanto la política que tiene hacia América Latina con las deportaciones masivas de gente que ha entrado de manera ilegal y que ha sido sorprendida cometiendo delitos, con esta otra. O sea, obedece a dos lógicas distintas, hay equipos de asesores distintos para cada área regional, y yo creo que en este caso, teniendo a Marco Rubio de secretario de Estado, yo creo que no conversan estas dos políticas. Yo despejaría esa variable. Sin embargo, claro, bueno, no se puede saber lo que está en la cabeza de Trump y lo que va a seguir proponiendo. Lo que sí, una cosa es lo que diga y otra cosa es lo que se haga, porque ya cuando vienen las políticas, cuando ya se hace el análisis y cuando viene el momento de implementarla, hay gente, digamos, que se dedica a pensar estas políticas de mejor forma, tiene más sensibilidad cultural con respecto a cuáles van a ser los destinatarios de todo este tipo de política internacional. Por lo tanto, yo creo que esta iniciativa, aparte de ser impracticable porque la han rechazado la gran mayoría de los países, de llegar a algún acuerdo de este tipo sería mucho más limpio, mucho más prolijo. Ahora, Hugo, veámoslo también desde el punto de vista del acuerdo que hoy día se está llevando a cabo. Recordemos que está en desarrollo un acuerdo de una tregua entre Hamas, un alto al fuego entre Hamas e Israel, justamente, que está, por ejemplo, liberando palestinos desde el territorio israelí, como también está liberando a los secuestrados de parte de Hamas, justamente de hace ya más de un año, ocurrido el 7 de octubre de 2023. Ahora, un punto bien importante, porque dentro de esos acuerdos está finalmente qué va a pasar en la fase 2 y la fase 3 y qué va a pasar con la Franja de Gaza. Algo que hoy día tiene la Franja de Gaza es el control de Hamas de parte de la autoridad en ese lugar. Incluso siempre se ha dicho, las cifras de fallecidos y de heridos son entregadas por el Ministerio de Sanidad, que está controlado por Hamas. E Israel ha insistido que no quieren finalmente aniquilar a Hamas, porque lo consideran un enemigo y un peligro también para su territorio. Entonces tampoco es algo loco, por así decirlo, calificarlo de esa manera, en cuanto a que Israel quiera tomar el control de ese lugar, más allá si se lo va a entregar o no a los palestinos posteriormente, pero quiere finalmente tener un control de un territorio donde ha existido lo que ellos llaman un enemigo de su existencia. Claro, efectivamente, hay que separar, digamos, de partida por temas geográficos, pero hay que separar lo que es Cisjordania con lo que es Gaza, digamos. En Gaza claramente está dominado por Hamas, y aquí hay un juego que está haciendo Hamas desde mi punto de vista, porque si uno ve las declaraciones cuando rechaza este líder de Hamas, Naim, rechaza, digamos, este plan, digamos, o esta idea, digamos, repentina de Trump, aparece con una ropa, con un atuendo que no es un atuendo militar de combatiente, aparece en una oficina, digamos, con una impronta más de político. Y Naim tampoco está involucrado directamente con atentados terroristas, por lo tanto está en cierta forma mitigando ese temor de Israel y todos los que temen que pueda rearticularse Gaza como una organización terrorista o como defensor, digamos, de los palestinos de la franja de Gaza, dependiendo del punto de vista. Pero claro, digamos, el periodo que estamos viviendo de aquí hasta el día 16 de la tregua, del cese del fuego, es sumamente complejo, sobre todo porque Hamas tampoco tiene el control de todos los rehenes que tiene. Se ha dicho que hay ciertas milicias y ciertas facciones al interior de Hamas que podrían tener el control de otros rehenes. Por lo tanto, es sumamente complejo, volviendo al punto, este periodo, porque cualquier pie en falso
cualquier problema que haya le va a dar toda la justificación a Netanyahu para echar pie atrás al cese al fuego y volver con todo a controlar Gaza y eliminar cualquier foco de milicias o de combatientes de Hamas. Y dado ese escenario, la existencia de milicias, que Hamas no tiene el total control de lo que está pasando, por ejemplo, incluso con los rehenes, ¿debería Israel insistir en que otro Estado tome control de esa zona, por ejemplo, Egipto, Jordania, quien sea finalmente, para también empezar a hacer retroceder aún más a Hamas? ¿O la verdad es que eso es un escenario poco probable, dado que sería ayudar a un Israel que es visto también como un enemigo en el mundo árabe? Sí, es sumamente difícil. Ahora hay que tener claro que Jordania y Egipto dijeron estar de acuerdo con la tesis de los dos estados, que es un gran avance, una buena noticia para Israel, para el sector moderado de Israel. Ahora, claro, es sumamente impracticable que otro estado venga a hacerse cargo porque es comprarse un problema en cierta forma, porque si no lo habrían hecho antes, podrían haber apoyado a Hamas a no realizar un ataque terrorista, porque aquí se ve que Hamas no tenía una estrategia, digamos. Las operaciones militares, como lo que se hizo el 7 de octubre, fue una operación militar por parte de Hamas, tiene que tener una orientación política clara y tiene que tener un objetivo político claro. Y asimismo tiene que tener una estrategia de entrada y una estrategia de salida. Y lo que podemos ver aquí es que no hubo un objetivo político, porque lo que más se ha visto afectado es la propia población que se supone que están defendiendo, que son los habitantes de la Franja de Gaza, que son los más perjudicados. No hay un plan B, no hay estrategia de salida, no hay puntos de decisión donde se pueda decir o se puede ir haciendo un seguimiento de lo que puede hacer mi adversario, en este caso Israel, por parte de Hamas. Por lo tanto, yo veo sumamente difícil que alguien se quiera hacer cargo, algún Estado, un tercero quiera hacerse cargo de poder reorganizar Gaza y lo difícil que va a ser empezar a reconstruir. Exacto, incluso varios no saben todavía cuál es el estado de su casa, del lugar donde vivían, y eso también ha sido parte de lo que hoy día están redescubriendo los gazatíes, volviendo a sus hogares. Ya lo habían hecho, pero hoy día ya se puede hacer con mayor libertad, dado el avance también de los acuerdos entre Israel y Hamas. Hugo Harvey, analista internacional de la Universidad de las Américas, le queremos agradecer por esta conversación que aquí Hoy en el Mundo, en nuestro canal Chilevisión Noticias. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien, cuídese. Luego, gracias.